Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de desarrollo humano. Y como verán también allí, se trata de la primera parte del desarrollo humano. Eh, Estamos hablando de toda la evolución, de todos los cambios que se van dando a lo largo de toda la vida del sujeto. Por lo tanto, es algo que es relativamente largo, que va a tomar tiempo y por eso lo vamos a hacer en 2 reuniones. Eh, Esto, el revisar todo este tema nos va a permitir responder o preguntas como las que tienen allí o de repente poder explicarnos algunos comportamientos, algunas reacciones eh, que de repente nos parece un poco ilógicas, pero es que pocas veces nos detenemos a pensar en la evolución y en las limitaciones que va teniendo en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a una señora que reclama, probablemente con mucha razón, la travesura del niño, ¿no? Que para el niño probablemente no es una travesura. O sea, para el niño simplemente es una experimentación, ¿no? Él hizo algo y punto, ¿no? Pero parece que ha agarrado la Nutella, la crema de chocolate, algo así, y lo ha esparcido en el sofá. Y lo ha seguido esparciendo porque lo sentía suave, ¿no? Y la señora dice, ¿por qué? Le está pidiendo una razón, pero es un pequeñito que no llega a 3 años, creo. ¿Por qué has manchado el mueble? Y luego le reclama, ¿no? ¿Por qué pintaste la laptop de tu hermano? Y, y realmente yo veo esa laptop así pintada, y si el responsable es este pequeño, es brillante. Es brillante porque tiene cada tecla de un color diferente. O sea, no están los colores mezclados. No es que uno sobrepuso al otro, o sea, está bien pintadito. Obviamente no es algo que se espera que suceda, pero sin embargo, sucedió, ¿no? De quién es la responsabilidad también nos va a ayudar a eso, ¿no? El conocer cómo se da nuestro desarrollo, por qué razones, con qué limitaciones, también nos va a ayudar a eso, a poder delimitar responsabilidades en cada etapa de la vida. Eh, no sé qué dicen ustedes, pero la pregunta ahí abajo es, ¿crees que el niño podrá responder la pregunta de la mamá? Definitivamente ninguna de las preguntas va a responder porque encima, al parecer, este pequeño todavía no maneja un lenguaje igual al de la mamá, ¿no? Vamos a revisar hoy día qué cosa es desarrollo humano, a qué se refiere esta acepción, este título de desarrollo humano, qué factores influyen en el desarrollo y qué aspectos o dimensiones comprende este desarrollo al que estamos haciendo alusión. Según eso, ¿qué etapas podemos diferenciar en el desarrollo de las personas? Y ya, poco a poco vamos a ir viendo. Hoy día solamente revisaremos la mitad de las etapas y la próxima semana revisaremos la otra mitad. Dice, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano, dice, es un proceso de cambio y periodos de estabilidad. Cambio y periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano. Se dan a lo largo del ciclo vital humano. Describe los cambios físicos, psicológicos y conductuales que experimentamos. O sea, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de todo un proceso de cambios. Cambios con estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios que se van dando
las adquisiciones que se van teniendo, las modificaciones en nuestro comportamiento, permanecen en nosotros. Tienen estabilidad porque permanecen como parte de nuestro repertorio. Y esos cambios se van a ir dando a lo largo de todo el periodo de vida, desde que ha sido concebido hasta que fallece. Y habla de diferentes tipos de cambios físicos, cambios psicológicos y cambios conductuales. En el transcurso vamos a ver que específicamente dice cambios físicos, cambios cognitivos y cambios psicosociales, pero se refiere a estos aspectos. Gruesamente podríamos decir que los cambios se pueden clasificar en dos: cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos, como ya pueden estar infiriendo, son los cambios relacionados con la cantidad del elemento. Por ejemplo, como bien nos muestra la imagen, la niña medía, por poner un ejemplo, 95 centímetros, ahora mide 1,10 m. Entonces, ha habido un cambio en la cantidad de centímetros de su longitud. El bebé de repente pesaba 3,5 kilos, ahora pesa 4,800 kilos. Ha habido un cambio en la cantidad de kilos o de gramos que pesaba. También hablamos de cambios cuantitativos cuando nos referimos al vocabulario. Un niño domina, usa 20 palabras y el siguiente mes ya tiene 50, 120. Entonces va aumentando la cantidad. Son cambios cuantitativos, porque el elemento base, en ese caso la unidad palabra, la unidad gramos, la unidad centímetros, aumenta, no cambia. O sea, no cambia la esencia de gramos, centímetros, palabras, no. Cambia la cantidad. El otro tipo de cambios son los llamados cambios cualitativos. Los cambios cualitativos son cambios de clase, cambios en la calidad del elemento. Ahora sí, cambia la calidad del elemento. Por ejemplo, el pensamiento. Sigue siendo pensamiento. Al comienzo era un pensamiento mágico. Todos hemos tenido pensamiento mágico. Todo lo que podíamos creer o fantasear, lo creíamos. Nuestro pensamiento era mágico. Luego se vuelve un pensamiento lógico. Sigue siendo pensamiento, pero cambió de mágico a lógico. La calidad varió. Era un pensamiento concreto. Razonaba agarrando las cosas, o con las manos o con la imaginación. Luego se volvió un pensamiento hipotético. Ya no necesitaba agarrar nada, ni imaginar nada, simplemente razonar, nada más suponer. El juego también es otro ejemplo válido. Al comienzo el niño juega, tiene el juego como parte de su repertorio, pero su juego no tiene reglas. A pesar de que tú se las puedas mencionar a un niño pequeño, tú le mencionas las reglas, pero para el niño sí, pero en cuanto la regla le va a perjudicar, cambia la regla. No le interesa, está jugando a la chapada, ya lo van a chapar y dice, el que chapa pierde. Ya está, arregló su asunto. Entonces, no hay reglas. Puedes ver a 5 o 6 niños ahí que están jugando en la misma habitación, pero cada uno está jugando a su juego, si son muy pequeños, ¿no? Si tienen 2 años, entre 1 y 3 años, infantes. Están jugando solos. Pueden estar juntitos inclusive, pero cada uno tiene su mundo, su idea. Sin embargo, más grandecitos,
ya hablando de 6, 7 años, los niños tienen juegos reglados. Los juegos reglados son los juegos que tienen reglas. Y ahí el niño se somete a la regla. No importa que le afecte a sí mismo, acepta. Pero eso es cuando ya tiene un pensamiento que tiene operaciones mentales. Cuando ya es un pensamiento que acepta la reversibilidad y acepta que le puede caer a él la regla, pero bueno, pues así es el juego. ¿En qué dimensiones va a influir el desarrollo? ¿En qué dimensiones, qué factores van a influir en el desarrollo del individuo, en el desarrollo físico, cognitivo, psicosocial? ¿Qué cosa, qué factores, qué elementos influyen, determinan de alguna manera el desarrollo o las variantes? Bueno, hay un factor biológico. Eso es importante. Hay un factor biológico que va a influir en el desarrollo del individuo. Este factor biológico lo podemos ver en 3 variantes. Esas 3 variantes son la herencia, lo congénito, lo maduracional. ¿Qué quiere decir esto? La herencia es todo lo que se transmite a través de los genes. A través de los genes, color del cabello, grosor del cabello, color de la piel, contextura, talla, algunas enfermedades son transmitidas genéticamente. Quiere decir, papá, mamá, abuelos, todo. O sea, fue transmitido en los genes y por lo tanto la otra persona también lo va a tener. Y por eso podemos ver la semejanza que puede existir entre un padre y un hijo, ¿no? Cualquiera podría decir que estos dos personajes son la misma persona. Sin embargo, el segundo es el hijo del primero, que es un actor conocido, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con lo que es el factor biológico llamado herencia, todo lo que se transmite a través de los genes. ¿Hay algunas enfermedades que se transmiten así? Claro que sí. Hay la diabetes, transmite una predisposición. Y si tú ya a eso le sumas el hecho de que no, no, no cuidas o no prevés el desarrollo de la enfermedad, de hecho lo vas a desarrollar. El cáncer también transmite una predisposición, o sea, predisposición a hacer la enfermedad, pero no necesariamente se desarrolla, pero ha sido transmitida hereditariamente, ¿no? Bien, hay un segundo factor biológico que se denomina factor congénito. Congénito. Y ahí tienen que tener mucho cuidado en no confundir con lo anterior. Ya, agárrense de aquí esto, que bueno, no es prefijo, pero es como que viene junto con lo genético. Ya, tomémoslo así, porque así nos ayuda. El factor congénito se refiere a algo que es externo, que influyó durante la vida intrauterina o en los alrededores del nacimiento. ¿Ya? Algo externo, no genético. No es que lo heredó, no. Algo pasó, algo entró y dañó, generalmente es daño, pues generalmente es daño, o sea, no es que benefició ni hizo bien, generalmente es daño. Y, y afectó el desarrollo normal, el desarrollo esperado del niño. ¿Qué puede ser en ese caso? Puede ser un virus, puede ser un fármaco, un químico, puede ser de repente algún tipo de complicación a nivel sanguínea, puede ser. Hay investigaciones actualmente sobre qué tanto puede afectar el consumo de café de una gestante, el consumo del cigarrillo. Bueno, hasta ahora lo más o menos ya sí concluido es de que en el caso del café parecería que retarda la maduración cerebral. O sea, no es que la frena,
no es que la detiene, sino que la enlentece. Parecería que va por ahí. Pero sin embargo, hay otros elementos que pueden provocar daños que ya son irreversibles, como las figuritas que vemos ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó eso? Por culpa del papá, la mamá, sí, que tu mamá, que la abuelita. No, es algo que pasó, algo fortuito. Puede ser descuido también, pero generalmente es algo fortuito, algo no previsto que sucedió. Vamos a suponer que una señora está gestando y no sabe que está gestando. Va a visitar a los sobrinos y los sobrinos están con sarampión. Es viral, es un virus, se contagia y de repente pierde el bebé o de repente le afecta al bebé, ¿no? Y pudiera ser que el niño nazca con algún tipo de problema, dependiendo de cuánto tiempo de gestación tiene. Mientras menos tiempo de gestación tenga, el daño es más grave. ¿Por qué? Porque todas las células están revueltas, mezcladas, todavía no está todo en su sitio. Entonces, el daño que va a provocar va a ser mayor que si ya todo estuviera en su sitio, todo estuviera desarrollado bien. Entonces, mientras más tiempo tenga, menos es el daño. Puede ser algunos fármacos. Una persona que esté gestando no debe tomar ningún medicamento sin la autorización del obstetra o el ginecólogo, porque podría atravesar la barrera placentaria y dañar al bebé, porque son químicos, ¿no? Entonces, y eso sucedió, miren, hace ya bastantes años, pero sucedió y no fue solamente acá en Perú, fue en América en general. Se había desarrollado un medicamento llamado talidomida. La talidomida, teóricamente, servía para aminorar efectos secundarios del embarazo, reacciones secundarias, como el sueño irrefrenable, ¿no? El que no puedes mantener una conversación porque el sueño te vence, ya, eso. Por otro lado, las náuseas, los vómitos que no te dejan en paz y otros más. Entonces, teóricamente, el fármaco estaba bien testado, autorizado y empezó a distribuirse. Y los ginecólogos, obstetras, empezaron a recetarlo. Repito, no solo en Perú, en México, en Centroamérica, en Norteamérica mismo. ¿Cuál no sería la sorpresa? Porque era una medicina que salía con receta y la farmacia entregaba con la receta. Pero ¿cuál no sería la sorpresa cuando nació una generación de niños mutilados? Le faltaba un bracito, le faltaban los dos brazos o le faltaba parte del brazo. Pero la mayoría fue, lastimosamente, le faltaban los dos bracitos. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Al final, obviamente, retiraron toda la talidomida del mercado, pero ya había causado un daño. Esas personas en este momento tendrán pues alrededor de 50 años, más o menos, por ahí, más o menos. Cuando Juan Pablo II, el Papa, arribó a México, no sé si han visto ese video, llegó a México y un muchacho, en esa época pues tendría 30 y tantos años, le dedicó una canción tocando la guitarra con los pies, porque no tenía brazos. Él era víctima de la talidomida. Hay un video que corre mucho, de cuando en cuando lo vuelven a sacar y lo vuelven a sacar, que se llama La chica, me parece que Adriana, bueno, pero es Macías. Esta chica igual, lo saltante o lo impresionante del video es que
La chica, bueno, que en el video que se ve todavía es una mujer joven, está cambiándole los pañales al bebé con los pies. O sea, le cambia los pañales con los pies, le pone, lo levanta, lo mueve, lo echa, lo acaricia, ¿no? Le arregla su cabellito con los pies. Esta chica también era víctima de la talidomida, pero ella dominaba sus pies como si fueran manos. Manejaba el auto, sacaba café del dispensador, o sea, todo lo hacía con los pies. Y porque toda la vida lo había hecho, porque nunca tuvo brazos. Entonces, ella inclusive cuenta que cuando ella era pequeñita, no sabía que era diferente, o sea, no se había percatado que era diferente, hasta que entró al colegio. Entonces, cuando entró al colegio, se percató que era diferente porque los niños la miraban con estupor, o sea, la miraban y se alejaban, ¿no? Y rumoreaban y decían, mírala, mira la chiquita, mira la niña, ¿no? Porque no tenía brazos, pero para ella era súper normal. Ahí se dio cuenta que era diferente, que no tenía brazos, pues, ¿no? Pero ella aprendió a hacer todo, se maquillaba inclusive con sus pies. En nuestro país hemos tenido también, por ejemplo, un presidente del Congreso, ¿hace cuántos periodos habrá sido? Pues 5 periodos, 6 periodos, Luis Galarreta, ¿no? Entonces, todo el mundo veía que le faltaban sus manitos y que tenía unas manos articuladas de fierro, ¿no? Pero en realidad a él le faltaban todos los brazos, porque él también era víctima de la talidomida. Entonces, esto es un factor congénito. Antes se le llamaba teratogénico, término que dejó de usarse, pero todavía lo pueden encontrar de repente en algunos libros, textos antiguos que revisen, una separata, algo que vean, van a encontrar teratogénico, porque teratos significaba deformidad, y generalmente habían deformidades, ¿no? Puede haber otro virus que de repente afecte en otro momento el desarrollo del niño y provoque, pues, de frente ya daño cerebral. Nace igualito, completito, sus bracitos, sus piernas, todo normal, pero no razona bien, ¿no? O está cieguito porque le dañó alguna parte del lóbulo occipital que le quitó la vista, ¿no? Le quitó la posibilidad de ver. Y otros daños, ¿no? Que son producidos ahí. También pudiera ser en el momento del nacimiento. De repente está en pleno parto y algo pasa y el niño se queda atracado, no termina de salir, ¿no? Algo así, o de repente salió en mala posición y pierde la posibilidad de respiración por segundos, pero no llega oxígeno a la sangre, se daña una zona del cerebro y nace con un retardo intelectual, sin posibilidad de hablar. Entonces, en estos casos estamos hablando de factores congénitos, inclusive, por si acaso, el, el síndrome de Down. El síndrome de Down es un error de partición, o sea, no es algo heredado. Nadie tiene síndrome de Down porque su madre, su padre, su abuelo, su tío o algún pariente ha tenido síndrome de Down. Lo que sucedió ahí fue que en el momento que se partieron, ¿no? Los cromosomas, uno se partió mal. Y entonces hay una trisomía de un cromosoma y eso provoca el síndrome de Down. Es mala suerte, nada más. Es mala suerte, no tiene nada que ver ni condición económica, raza, edad, nada que ver, ¿ya? Entonces son factores congénitos. Todos los que influyen, dañan, generalmente dañan. No hay muchos casos en los cuales más bien haga haga un bien, ¿no? Dañan el desarrollo del individuo durante su vida intrauterina o en el momento del parto. El tercer factor biológico que se puede identificar es el llamado factor maduracional. Cuando hablamos del factor maduracional, ya saben que estamos hablando
de un desarrollo o evolución espontánea, ¿no? La maduración es eso, es un desarrollo espontáneo. O sea, hay una secuencia, un orden en el desarrollo que es espontáneo, que no tiene nada, digamos que no tiene mucho que ver con la influencia externa. La estimulación puede ser que acelere un poquito, ¿no? O que retarde un poquito, pero igual se va a dar y en el mismo orden. A eso llamamos maduración. Por ejemplo, que un niño cambie de voz, se le engrose la voz a los 12 años o a los 13 años. Es algo maduracional. Es un factor biológico maduracional, porque ¿de qué depende? Depende de su desarrollo físico, del desarrollo de su organismo, de la maduración del organismo, ¿no? O el ejemplo que les han colocado ahí, la maduración tiene ese orden, céfalo-caudal, próximo distal. ¿Qué significa? Primero va a madurar, o sea, va a llegar hasta su estado último, todo lo relacionado con el encéfalo, todas las estructuras que están dentro del encéfalo. Y de ahí sigue madurando hacia abajo, ¿no? Céfalo caudal, la médula, todo eso. Y próximo distal, primero madurará todo lo que está relacionado con la médula espinal, con el sistema nervioso central en general. Y de ahí cada vez lo que está más distante. Va a demorar un poquito más en desarrollar, ¿sí? Por eso es que primero se adquiere coordinación motora gruesa, que es el dominio del cuerpo, correr, saltar, trepar, y después coordinación motora fina, que es el dominio de la mano. Lo que necesitas, por ejemplo, para pintar, dibujar, escribir. ¿Cómo escribes al comienzo? En un papelote. Después, bueno, después hice las letras en el sketch, también es grande. Después, ya en el cuaderno, A4. Después, bueno, ahora ya escribo en una libretita, a veces escribo en el boletito que me dieron en el MIC, porque tu coordinación cada vez se ha ido perfeccionando más. Pero demoró, no fue al comienzo, ¿no? Bien, ¿qué otros factores van a influir en el desarrollo del individuo? El factor sociocultural. ¿A qué se refiere este? A las reglas, normas, pautas de comportamiento, costumbres, tradiciones de una cultura determinada, de la sociedad actual. Entonces, eso va a influir en tu desarrollo físico difícilmente. En tu desarrollo cognitivo puede ser, podría ser, ¿no? Porque dependerá un poco del qué tanto te estimula o no te estimula la sociedad a que tú sigas desarrollando tu potencial cognitivo. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de aquellas sociedades que marginaban a las mujeres, ¿no? Entonces, no, como es mujer, no necesita desarrollar intelectualmente. Entonces, no, nada de colegio, no, lo básico nomás y punto, a su casa a trabajar o a casarse, ¿no? Entonces, ahora ya no es así, ¿no? Pero el factor sociocultural influye en ese sentido, ¿no? Mayormente en tu desarrollo, en tu desenvolvimiento social. Los patrones, las reglas, las normas, los principios que la sociedad te transmite para poder relacionarte socialmente de manera adecuada. Y un tercer factor que va a influir en el desarrollo es el llamado factor biográfico. El factor biográfico se refiere a tu historia personal de vida. Tu historia personal de vida. Tú puedes vivir en una sociedad con unas reglas determinadas que de repente las sigues al pie de la letra, pero no necesariamente vas a desarrollar igual que otra persona que vive en la misma sociedad tuya, pero que tiene una condición de vida diferente. Si es una persona, por ejemplo, que crece en un hogar donde toda la vida han
dañado su autoestima, le han dicho que es un inútil, que no sirve para nada, no han considerado su opinión, o sea, han maltratado su autoestima todo el tiempo, obviamente va a desarrollar mal socioemocionalmente. Probablemente será un muchacho tímido, que le tiene miedo a la gente, a la evaluación que le puedan hacer, a la censura que le puedan dar, ¿no? Entonces, hay tres factores fundamentales. La variable física, la variable sociocultural, que es todo lo relacionado a la socialización, cómo la sociedad influye en tu desarrollo, qué cosas sí te permite hacer, qué cosas no te permite hacer, a qué edad sí te permite, a qué edad no todavía estás validado, y el factor individual, personal, biográfico, que se refiere a tu historia personal de vida. ¿En qué dimensiones vamos a revisar el desarrollo? Básicamente, vamos a revisar el desarrollo en tres dimensiones. En la dimensión física, vamos a ver cómo influye todo lo que hemos dicho en que desarrolles, evoluciones físicamente. Me estoy refiriendo a manejas mejor tu cuerpo, coordinación motora gruesa, manejas mejor tu manito, coordinación motora fina, o creces, no creces, consigues lo esperado o no lo consigues. También vamos a revisar tu evolución o desarrollo desde el punto de vista cognoscitivo, esto es, refiriéndonos al desarrollo de su pensamiento, de su inteligencia. Entonces, vamos a utilizar como marco de referencia lo que es la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget ya lo hemos visto anteriormente en pensamiento y lenguaje, lo hemos visto en inteligencia, nos habla de cuatro periodos fundamentales, cuatro etapas, cuatro momentos fundamentales en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de su inteligencia, en el desarrollo de su pensamiento. Entonces, Piaget dice, primero hay un periodo sensorio-motor. Este periodo sensorio-motor o sensorio-motriz se refiere a que al comienzo el niño se guía por sus sensaciones y de acuerdo a eso va aprendiendo a reaccionar muscularmente, motoramente. Esto lo podemos ver hasta los 2 años. Desde que nace hasta los 2 años, el niño aprende a reaccionar y esa es su forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Entonces, todo su pensamiento es en función a eso, a la forma de reaccionar. Sonríe, se siente seguro ante la mamá, ¿no? Pero se siente intranquilo cuando no ve a la mamá, por ejemplo. Luego tenemos el periodo que él le llama el periodo preoperacional. En este periodo antes operacional, viene de operaciones. En el periodo preoperacional, él marca de 2 a 7 años, el niño todavía no cuenta con un pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque todavía no ha logrado dos operaciones mentales importantes, la reversibilidad y la conservación. Todavía no maneja esas operaciones mentales, por eso su etapa se denomina preoperacional, antes de las operaciones. Si no tiene estas operaciones, entonces, ¿cómo es su pensamiento? Su pensamiento es egocéntrico. ¿Y qué significa eso? Significa que es un pensamiento que solo tiene una perspectiva, solo tiene un punto de vista, el propio. Nada más, lo único que tiene es su propia forma de pensar, su propia perspectiva, su propio punto de partida. No se puede poner en el lugar de la otra persona, por lo menos solito.
por lo menos espontáneamente, no lo puede hacer. Se llama el periodo preoperacional, el pensamiento es egocéntrico. De los 7 hasta los 12 años, dice que ya adquiere estas operaciones mentales. Entonces, ya tiene conservación, ya tiene reversibilidad, y entonces su pensamiento ya es lógico, ya razona, clasifica, realiza seriaciones, ya puede. ¿Por qué? Porque ya maneja estas operaciones mentales que combinándolas le van a permitir todo eso. Pero tiene una limitación. Su pensamiento es lógico, pero concreto. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, puede razonar lógicamente, necesita el apoyo de lo material, necesita un apoyo para poder razonar, necesita poder tocar, por lo menos en un inicio, para poder razonar con eso. Yo le quito, entonces me queda tanto, pero luego le agrego, entonces me queda tanto. O sea, necesito un apoyo concreto. Al comienzo es así, necesita los cubos, las regletas, todo eso. Después, ese apoyo concreto se va volviendo un poquito más simbólico. Ya no necesito tener los cubitos acá para poder contar, sumar, restar, no. Pero necesito un apoyo gráfico. Entonces, ya no necesito los cubitos, porque yo hago palitos y después voy borrando lo que le quito. Necesito el apoyo gráfico. Después de eso, ya no necesitaré el apoyo gráfico, sino simplemente un apoyo simbólico. En vez de dibujar 7 palitos y tachar 2, ahora voy a escribir el número 7 y le voy a restar, esa rayita significa restar 2. Y voy a hacer mi operación. Y seguro que al comienzo voy a usar mis dedos. Después solamente lo voy a hacer pensando en eso, o sea, representándolo mentalmente. Por eso les decía, en el periodo de operaciones concretas, yo necesito tocar aquello con lo que estoy razonando. Al comienzo, tocarlo con mis manos, pero después va a llegar un momento en que ya no necesito tocarlo con mis manos, lo puedo tocar simplemente con mi imaginación. Imaginarme eso, 7 cubitos, saco 2 y ahora cuento, me quedan 5. Ya está. Entonces, puedo realizar todas esas operaciones lógicas, pero con un apoyo concreto, que puede ser material o puede ser imaginario, pero es apoyo. Después de los 12 años, dice, ya no necesita el apoyo concreto. Ahora, después de los 12 años, puede razonar con algo que ni siquiera puede imaginar, pero que sí pueda tener consistencia lógica. Entonces, yo digo, distancia entre el Sol y la Tierra. Ya, ¿cuál es la fórmula de la distancia? Tal. ¿Qué necesito? Estos datos. Ya está. Estoy relleno en la fórmula, resuelvo y digo, ya, la distancia entre el Sol y la Tierra es tanto. Un niño pequeño de 7 años te preguntaría, ¿y cómo lo sabes? Porque acá apliqué la fórmula. Pero ¿quién lo midió? No necesito que nadie lo mida. Pero entonces, ¿cómo vas a saber la distancia? Pero es que acá, esta es la fórmula de distancia, esta es la fórmula de la masa, y he aplicado. Pero nadie midió. En cambio, en el periodo de las operaciones formales, lo único que necesitas tú es que tu razonamiento tenga consistencia lógica.
Entonces tú dices, pero estoy viendo, estoy validando, estoy revisando y está todo bien hecho. Entonces, tiene consistencia lógica. Entonces, es válido. Esa es la distancia. Porque aplicado correctamente, las operaciones están bien hechas. Esa es la distancia. Y lo acepto. ¿Por qué? Porque encaja dentro del razonamiento de la lógica formal. Ustedes estudian la lógica formal. Cuando les dicen P, entonces Q, P y Q, P o Q, es una lógica formal, es una lógica de procesos, no de contenidos. P puede significar muchas cosas, Q puede significar muchas cosas, pero si la relación es la adecuada, entonces vale el razonamiento. Entonces yo puedo poner ahí algo personal, yo puedo decir, si estudio, entonces mejoro mis notas. Eso cabe perfectamente en el P, entonces Q. Entonces es válido. No porque algo me lo haya demostrado, sino porque el razonamiento es lógico y encaja dentro de la lógica formal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos muestra Piaget y lo vamos a ir colocando en las diferentes etapas del desarrollo. Finalmente, tenemos la dimensión psicosocial. La dimensión psicosocial tiene que ver con el desarrollo del individuo en su relación interpersonal, colocando allí lo que son sus emociones. Nos vamos a basar en la teoría de Erik Erikson. Erik Erikson es un psicólogo que halló 8 etapas en el desarrollo psicosocial. Él sostiene que en cada etapa se dan conflictos. Cada etapa está movido por un conflicto. Y el sujeto, el individuo, tiene que aprender a resolver el conflicto. Cuando resuelve el conflicto, entonces genera virtudes que lo colocan en el siguiente nivel. Aquí va a encontrar otro conflicto y va a tener que generar algunas virtudes que lo sitúen en el nivel siguiente. Señala 8 conflictos que cada uno es más complejo que el otro y que va hasta a cubrir todo el ciclo vital. ¿Ya? Lo vamos a ver también en cada etapa cómo se va desarrollando. Según la teoría del ciclo vital, estas son las etapas del desarrollo. Valga la oportunidad para mencionar que la teoría del ciclo vital, pues, es una construcción teórica, una construcción social. Esto es, no son fases que estén predeterminadas de ninguna manera, pero son elaboraciones hasta cierto punto, digamos, basadas en la experiencia histórica, social, basadas en la evolución científica, en la evolución de la ciencia y que en las convenciones y que incluso van a generar expectativas, porque de acuerdo a esta teoría tú vas a esperar, si está en la infancia, tiene que lograr esto, lo otro. Si ya es un adolescente, tiene que alcanzar esto, lo otro. Entonces, para eso se han creado estas etapas, para poder generar o en todo caso ordenar la secuencia de desarrollo, pero además genera expectativas sobre los logros que debe conseguir cada individuo en determinada etapa. Como verán allí, de manera general, probablemente, la etapa, la teoría del ciclo vital considera 8 etapas. Esta es la teoría del ciclo vital actual. Probablemente cuando estaban en la primaria no era esta la teoría del ciclo vital. Antiguamente se iniciaba el desarrollo humano
con el nacimiento del bebé. Hoy en día no. Se inicia el desarrollo humano con la concepción del mismo. Por eso existe una etapa denominada prenatal. ¿Estamos hablando de vida? Sí. ¿Por qué? Porque hay cambios. ¿De qué tipo? Cuantitativos y cualitativos. Entonces es desarrollo. Otra diferencia, bueno, etapa prenatal, nace, empieza la infancia hasta los 3 años, luego viene la niñez que se subdivide en temprana e intermedia, la adolescencia y luego viene la adultez. Ese es el segundo cambio. Antes no se hablaba de adultez, todo el resto, se hablaba de juventud, adultez, senectud. ¿Y cómo se definía la juventud? Bueno, la juventud es la etapa de la vida en la cual se prepara al joven para insertarse socialmente y asumir responsabilidades. ¿Y cómo se definía la senectud? Porque adultez, bueno, intermedia siempre ha habido. Bueno, la senectud era la etapa en la cual el sujeto empieza a involucionar, o sea, empieza a regresionar, a retroceder. El anciano se convierte en una carga para la familia. Así era definido. Y empieza a degenerar intelectual y físicamente. Hoy en día, sin embargo, la evidencia social, la práctica, tu vida cotidiana te demuestra que esos criterios ya variaron. Que si tú antes a un muchacho de 22, 24, 25 años le llamabas joven con la concepción que les he compartido, bueno, pues se estaba preparando para insertarse en la sociedad. Sin embargo, hoy en día tú encuentras a una persona de 25, 23, 22, 26 años que ya tiene un negocio, que ya tiene responsabilidad social, algunos ya tienen familia, ¿no? Otros viven de manera independiente, entonces ya no le puedes llamar el joven que se está preparando. No, es un adulto, porque tiene responsabilidad social, ese es el criterio. Entonces, es un adulto, claro, es un adulto joven, pero es adulto. El mismo criterio para la adultez tardía. Tú decías, está evolucionando. Hoy en día tú encuentras personas que pueden tener 70, 75 o más y que tienen responsabilidades sociales, que siguen produciendo intelectual, económica y socialmente. Y sin ir muy lejos, hace 2 semanas, más o menos, Mario Vargas Llosa ha sido incorporado como miembro de la Academia de la Lengua Francesa, con su ropita y todo lo tradicional que pueden ser los franceses. ¿Qué edad tiene Vargas Llosa? 80 y tantos años. Entonces, ya no puedo decir que es una persona que está degenerando intelectual y emocionalmente y que es una carga social, de ninguna manera. Es más, ha dado un discurso donde ha elogiado su pasaje por San Marcos y todo lo demás. Entonces, no puedo hablar de una persona decrépita que está involucionada, ya no. O sea, cambió la intervención social del ser humano, tanto para el adulto joven como para el adulto tardío, para el adulto mayor. Cambió, pues. Entonces, hay que ajustar allí la teoría del ciclo vital, ¿ya? Bien, empecemos a revisar las etapas. Y empezamos por esta primera, que es la etapa prenatal. Pre, ustedes ya lo saben, es un prefijo que significa antes. ¿Antes de qué? Antes de nacer. Antes de nacer. Y va desde la concepción hasta el momento del nacimiento. Aquí, en esta etapa,
la mayor parte de los cambios, porque hemos dicho en cada etapa vamos a ver los cambios en el desarrollo físico, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial. La mayor parte de los cambios que podemos encontrar en esta etapa son, como ya lo están pensando seguramente, en su desarrollo físico. La mayor parte de cambios en su desarrollo físico. Pero también no deja de haber cambio en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial, que lo vamos a ver en un momentito, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios? A ver, veamos. Como ustedes recordarán, chispas, cambié. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya, regresamos, ¿ya? Moví algo que no debía. Ya. Como recordarán, la concepción se produce en el aparato genital femenino, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a poner que es así, ovario. Entonces vamos a suponer, así, ¿no? Ya. La concepción se produce en el aparato genital femenino. Las mujeres nacemos con todos nuestros óvulos, repartidos en los 2 ovarios. Mes a mes, a partir de la pubertad, empiezan a madurar los óvulos. Los óvulos. No es un óvulo que sale. O sea, maduran 2, 3 óvulos. Entonces, óvulos maduros a la trompa de falopio. Aquí. Ya está. Hay relaciones sexuales y entonces ingresan espermatozoides. Digamos que se esparcen por todo el aparato genital, y si algunos, generalmente son algunos, llegan hasta la trompa de falopio, uno de ellos va a integrarse con uno de los óvulos maduros, ¿no es cierto? Formando lo que se conoce con el nombre de huevo o cigoto. Allí empiezan todos los cambios. Durante 2 semanas, este huevo o cigoto va a permanecer en la trompa de falopio, va a quedarse allí, allí va a estar. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en esas 2 semanas? Se va a dividir y por lo tanto el número de células se va a multiplicar. Era un huevo cigoto, se partió, se dividió y ahora son 2 células. Cada una se partió en 2, ahora son 4 células. Y así sucesivamente durante 2 semanas. De tal manera que terminando las 2 semanas, hay una gran cantidad de células. Una gran cantidad de células, tantas como se van a necesitar para formar todos los sistemas del organismo. Todos los sistemas del organismo. Entonces, después de estas 2 semanas, este cúmulo de células va a viajar, se traslada hasta el útero. Y allí, en el útero, lo que va a suceder es que se va a fijar aquí, a la pared del útero. ¿Cómo? Va a generar unas prolongaciones como si fuera una raíz y se va a asir, agarrar de la pared del útero. Ahí se va a sujetar, porque allí va a permanecer hasta que nazca el bebé. Si se cae, es un aborto. No debe caerse. ¿Ya? Entonces, ahora empieza otra etapa. Una vez que llegó al útero, se convierte o se le llama embrión. Se convierte en el embrión. El embrión
es el que genera estas prolongaciones para asirse a la pared del útero. Tenemos muchísimas células, acá un montón, con prolongaciones que se han agarrado de la pared del útero. Ya está. El embrión, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el embrión? Desde la semana 3 hasta la semana 8, este montón de células va a empezar a ordenarse, de tal manera que formen 3 capas. La capa más externa se va a llamar ectodermo, y de ahí se va a formar el sistema nervioso, el sistema epitelial, entre otros. La capa que queda en medio se va a llamar mesodermo, y de ahí se va a formar sistema muscular, entre otros. Y la capa interna se va a llamar endodermo, y de ahí se va a formar los tejidos blandos, sistema respiratorio, sistema digestivo, entre otros. ¿Ya? Entonces, se ordenan las células y se empiezan a formar los sistemas. Tiene semana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 semanas. ¿Qué sucede? Las células empiezan a contactarse, a relacionarse y ya formaron el sistema nervioso. Estas otras empiezan a contactar, formaron el sistema epitelial y empiezan poco a poco a ubicarse en su lugar. El sistema nervioso tendrá que entrar e inervar todo el resto de sistemas y colocarse una partecita dentro de la cabeza formando el encéfalo y así sucesivamente. Sistema digestivo permanecerá en medio, pero se va a ubicar también. Y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que terminando la semana 8, ya tiene la forma de un embrión humano. Terminando la semana 8, todos los sistemas están en su lugar. Y así tenga el tamaño de la uña de tu dedo pulgar, se reconoce como un embrión humano. Obviamente, los especialistas lo miran, es un embrión humano, esto que hemos encontrado acá, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede durante el periodo embrionario. El sistema nervioso, como les decía, se ubica también en su lugar y el cerebro empieza a tomar el control. El sistema nervioso en general empieza a tomar el control de todos los otros sistemas, como pasa en nosotros. Me puedo mover, puedo mirar, puedo explicarme, puedo interpretar algo que he escuchado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso me lo permite. El sistema nervioso tiene el control de todo, nuestro organismo. Igualito empieza a pasar allí. Entonces, ya está todo el sistema, está todo boceteado, el nuevo ser. Entramos a otra etapa. Otra etapa en la cual lo que va a suceder es que este nuevo ser solamente va a empezar a crecer. Crecer, crecer, crecer y depurar el funcionamiento de los diferentes sistemas. Se va a empezar a perfeccionar, a trabajar mejor, a coordinar mejor. Se llama feto al pequeño ser. Y la fase se llama periodo fetal. ¿Ya? En el periodo fetal, este embrión humano empieza a crecer, 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 y al crecer, los sistemas empiezan a mejorar, corregir y perfeccionar su funcionamiento. ¿Ya? Pero sucede algo.
cuando el sistema nervioso ya tiene el control de todo el resto del organismo, empiezan a aparecer los reflejos. Entonces, el individuo ya aprendió a reaccionar ante determinado tipo de estímulos. Si ingresara algo ajeno al organismo en este periodo, probablemente este feto trataría de alejarse de aquello que considera peligroso. Y eso es el reflejo o la respuesta de emergencia. Ante una situación de peligro, huye o enfrenta. No enfrenta, trata de huir, pero está ahí pues sostenido, pegado a la pared del útero, no va a poder huir. Solamente va a tratar de alejarse el máximo posible, ¿ya? Así seguirá hasta la semana 36 o 40 en que el bebé nazca. Y entonces damos paso a otra etapa. Cognitivamente, ¿qué cambios se pueden ver? Bueno, cognitivamente se puede ver fundamentalmente el aprendizaje de reflejos. Está medio forzadito. Sí, pues en realidad está medio forzadito, pero es un aprendizaje. ¿Ya? Entonces, es el único cambio que pueden señalar a nivel cognitivo. El aprendizaje, se inicia el aprendizaje. ¿Con qué? Con los reflejos. Y a nivel psicosocial, ¿qué cambio se ve en esta etapa prenatal? El único cambio que también puedes notar es la comunicación con la madre. ¿Cómo así? Bueno, cuando la madre está relajada, tranquila, contenta, de repente, el bebé también está tranquilo, relajado, contento. Se mueve para un lado, se mueve para el otro, se da vueltas, patea. Está contento, está tranquilo, relajado, explorando. Cuando la mamá está tensa porque está molesta o porque está asustada por algo, tiene miedo de algo, pregúntenle a su mamá. El bebé se pone tan tenso que se siente como una bola dura dentro del útero. Entonces, ¿qué ha pasado acá? O sea, siento como una pelota dura aquí. Está tenso también. Entonces, ¿hay comunicación? Hay comunicación. Pero eso es hormonal, es a nivel de neurotransmisores, lo que quieras, pero es comunicación. Entonces, el único cambio que podríamos mencionar a nivel psicosocial es la comunicación con la madre. Y todos esos jueguitos, instrumentos pequeñitos que venden, platillitos, triangulitos para el bebé, es una mentira. En realidad no. La música, Mozart para madres gestantes, ¿falso? No, no es falso, porque realmente induce a la relajación a la madre. Y si la madre está relajada, el bebé también está relajado, ¿ya? Entonces, por esta comunicación es válido todo eso. Bien, y de pronto el bebé nace. Allá, algo más acá. Ya, solo para cerrar algo, ¿ya? Imagínense, vamos a recordar lo que eran los factores congénitos que influyen en el desarrollo del individuo. Supongamos que uno de los factores congénitos, como que es el más frecuente, sea un virus. Mamá fue a visitar a los sobrinos y estaban con sarampión. Y la mamá tenía 2 semanas de embarazo. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Qué creen que es lo más probable que pase? A ver, les escucho, les leo como quieran.
¿Qué será lo más probable que pase? Si quieren pueden activar su micro. A ver, ¿qué creen que puede pasar? La mamá no sabía que estaba gestando. Yo tenía 2 semanas de embarazo. Y se contagió de sarampión. ¿Qué le puede pasar a este cigoto? Porque 2 semanas todavía es un cigoto. ¿Qué dice? Entonces, ¿podría tener alguna enfermedad o un síndrome? Lo más probable es que pierda el bebé. Lo más probable. ¿Por qué? Porque el huevo cigoto está en la trompa de Falopio. No está sostenido, agarrado de nada. El virus lo ataca, lo mata, el organismo lo expulsa. Aborto espontáneo. Si fuera un embrión, entra el virus, ¿qué creen que pasa? Si está en la semana 3, recién se están ordenando las células. ¿Qué va a afectar? Lo más externo, pues. El virus va a afectar lo más externo. ¿Qué es? Sistema nervioso, sistema epitelial. ¿Han visto, aunque sean películas, esos niños que no tienen tonicidad muscular, que tienen afectado el sistema nervioso? Normalitos, ¿ah? O sea, su carita, sus ojitos, normal, sus bracitos, sus piernecitas, todo, pero no tiene tonicidad muscular. ¿Qué significa? Que el sistema nervioso está afectado. ¿Qué significa? Significa que no tiene esa semicontracción que tienen nuestros músculos para poder estar sentado, para poder pararme, para poder caminar. Significa que los colocas en una silla y se chorrean, se resbalan. Lo que mucha gente le llama los bebés gelatina, ¿no? Son así, se desparrama. Y lo voy a llevar a terapia para que la plasticidad cerebral ayude a que... Sí, cierto, está bien. Lo cargas, lo llevas a fisioterapia. Tiene 1 año, lo llevas. 2 años, lo llevas. 5 años, todavía lo puedes llevar. 12 años, ya no lo puedes cargar. 10 años, ya no lo puedes cargar. Necesitas una silla de ruedas. Y vienen las dificultades, ¿no es cierto? Entonces, mientras menos sea la etapa de desarrollo, o sea, mientras más temprano ataque el virus, el daño va a ser mayor. Si a la 3ª semana, cuando recién las células están ordenando, el sistema nervioso está todo expuesto, lo daña, nacen ese tipo de niños. Pero si fuera la 8ª semana, el sistema nervioso ya entró, puede ser que le ataque la piel, puede ser que le ataque varias cosas, pero ya no el sistema nervioso. Y si tiene 30 semanas de embarazo, ya no lo va a hacer abortar, pues, no va a abortar. Hasta podría nacer el niño con sarampión, hasta podría pasar eso, porque ya es un niño que está formado, ya está fuerte. Pero mientras menos edad tenga de gestación, más se expone, es más peligroso, ¿ya? Ahora sí, regresamos a la infancia. Infancia de 0 a 3 años, nació el bebé. Nació el bebé y como ya había mencionado, durante el periodo prenatal, el niño tiene una serie de reflejos que le sirven para sobrevivir allí. Pero una vez que nace, ya no necesita mucho de esos reflejos. Es más, ya no necesita tantos reflejos. Esos reflejos por lo menos ya no necesita. Entonces los empieza a perder poco a poco. Algunos al primer mes, otros a los 3, 5 meses, otros quedan hasta los 8 meses. Pero a la vuelta del año ya no tiene esos reflejos con los que nació. Es más, inclusive cuando nace el bebé,
le toman una prueba de reflejos. El APGAR de 10 reflejos tiene que tener por lo menos 7. Ellos evalúan 10 reflejos. Estos son algunos de los reflejos que van quedando y que son fáciles de reconocer. Por ejemplo, el reflejo de succión. Le pones algo en los labios, inmediatamente succiona. Esto le va a servir para sobrevivir, pues. Le va a servir para poder lactar y alimentarse. Pero es un reflejo. No es una conducta voluntaria, es un reflejo, al comienzo por lo menos. El reflejo de búsqueda. Toca su mejilla, inmediatamente voltea hacia ese lado. Tocas la mejilla, voltea hacia ese lado. Es un reflejo. No es que tu hermanito sea chismoso, curioso, nada. Es un reflejo. Le tocas la planta del pie y su dedito se abre. El reflejo de Babinski se llama. Lo levantas, su cabecita cuelga y entonces él va a buscar apoyo. Sus brazos y sus piernas saltan, como buscando de dónde agarrarse. Se le dice el reflejo del moro. Le colocas algo en la palma de la mano y lo presiona. El reflejo de prensión palmar. Uy, qué pena, yo que pensé que me agarraba porque me quería, porque me había reconocido. Es un reflejo, ya, es un reflejo. Luego, como les digo, estos reflejos los va a ir cambiando por conducta voluntaria. Después va a seguir succionando, es más, nosotros podemos succionar, pero lo hacemos de manera voluntaria, no de manera refleja. Tú puedes voltear de manera voluntaria. Tú puedes asirte de algo cuando le agarras la mano a alguien. Presionas, pero es voluntario. Ya no es una conducta refleja, ¿ya? Otro cambio que se produce durante la infancia en el área física es la adquisición o el desarrollo de la coordinación motora gruesa. La coordinación motora gruesa es la que implica, la que involucra a todo tu cuerpo. Significa que vas aprendiendo a dominar tu cuerpo cada vez más. Al comienzo puedes mantenerte en pie, en tus dos piernecitas. Luego empiezas a caminar, con apoyo al comienzo, sin apoyo después. Luego ya no solo camina, corre, se trepa, sube a la silla, baja de la silla, salta en un pie, salta en dos pies, baja la escalera, sube la escalera, ¿no? Con apoyo primero, sin apoyo después. Eso es coordinación motora gruesa. En la infancia, los dos grandes cambios que se ven es, por un lado, la pérdida progresiva de reflejos, por otro lado, el desarrollo de su coordinación motora gruesa. ¿Ya? Cognitivamente, ¿qué vemos? Bueno, cognitivamente encontramos dos etapas de las que Piaget hablaba. Por un lado, la etapa sensorio-motriz. En el primer año de vida, generalmente, el niño se guía por sus sensaciones y estas sensaciones las asocia a determinados movimientos. Por eso se dice que es una etapa sensorio-motriz. Hacia el año aparece lo que se conoce con el nombre de la permanencia del objeto, que significa que él se da cuenta hacia el año que las cosas existen a pesar de que él no las vea. Escucha la voz de la mamá y empieza a buscarla, porque sabe que existe, así no la vea, ¿ya? El hermano le tapa su osito con una frazadita delante de él, está mirando, ya no lo ve, pero sabe que está ahí. Jala la frazadita y agarra su peluche. Esa es su gran ganancia en el primer año, la permanencia del objeto. Hacia los 2 años, entre 2 y 3 años, se inicia lo que Piaget llamó la etapa preoperacional. La primera señal de esta etapa preoperacional es la imitación diferida.
Empieza a imitar en ausencia del modelo, 2, 3 años. Luego aparece el juego simbólico, arma historias, ¿no? Utilizando símbolos. Arma historia utilizando símbolos. Símbolos que son arbitrarios y transitorios, como lo vimos en pensamiento y lenguaje. En cuanto al desarrollo psicosocial, lo que observamos son dos conflictos también. Primer conflicto, confianza versus desconfianza. Ese es el conflicto del apego. A través del apego, hemos dicho que el apego es el vínculo afectivo que se forma entre el niño y al año, año y medio, y la persona que lo cuida. Este vínculo afectivo llamado apego le da confianza. Confianza para ir a explorar, para desarrollar, para investigar, para salir, para correr, porque sabe que regresa y ahí está la persona que lo cuida. Tiene confianza, tiene seguridad. Pero su conflicto es, ¿en los demás puedo confiar o no? ¿Confío? No confío. Entonces, cuando lo quieren despegar de la persona con la que ha desarrollado apego, se pone a llorar, ¿no? Entonces, hay desconfianza. ¿Cómo vence este conflicto? Lo vence cuando desarrolla lo que se llama esperanza, expectativa. Tiene la expectativa de que todos lo van a cuidar, de que todos merecen su confianza. Entonces, ya se puede quedar en la casa de la abuelita, ya se puede quedar en la casa de la madrina, ya se puede quedar en la casa de su amiga, de su amigo, porque ya generó confianza. ¿Ya? Ese es su gran conflicto del primer año de vida. Digamos que hasta el año y medio, más o menos. Luego, en la segunda parte de esta infancia, aparece otro conflicto, el conflicto autonomía versus vergüenza. ¿Por qué aparece esto? Porque el niño ya es un poco más autónomo. Hay cosas que ya puede hacer solo. Se quita las medias, busca comida cuando quiere, sabe dónde está el pan, jala, saca, come, ¿no es cierto? Ya es más autónomo. Pero cuando no logra ser autónomo, porque a veces tiene pues sus caídas, sus baches, ¿no? Entonces le da vergüenza. Aprendió también a controlar esfínteres. Hacia los 2 años ya controla esfínteres, o sea, ya no moja la cama, usa su ropa interior, no moja la ropa interior, ni la ensucia. Entonces ya tiene autonomía en eso también tiene ese dominio. Pero hay ocasiones, por A o B motivos, mojó la cama. Le da vergüenza, se esconde o llora. ¿Ya? Porque ese es su conflicto. Quiere ser autónomo para no sentir vergüenza. Y otro cambio que le podríamos adicionar en este periodo es la conciencia de sí mismo. Al comienzo es la conciencia que toma de su cuerpo, o sea, se da cuenta qué cosa es propio y qué cosa no. Cuando está bebito todavía, menos de 1 año, con sus manitos se asusta. Puede morder su pie y llora, porque no diferencia lo propio de lo ajeno. Pero luego va tomando conciencia de su cuerpo y después va tomando conciencia de lo que puede y no puede hacer. ¿Ya? A eso se le llama conciencia de sí mismo. Y bien, pasamos al siguiente periodo. Ya cumplió 3 años. Las edades obviamente son edades referenciales. Y entonces entra dentro de la etapa que se ha llamado niñez temprana. Esta niñez temprana va desde los 3 hasta los 6 años. Son edades referenciales. Va a seguir desarrollando más coordinaciones motoras gruesas, pero ahora desarrolla más lo que es la coordinación motora fina.
Si se han dado cuenta, es la etapa en la que el niño está en educación inicial, ¿no es cierto? 3, 4 y 5 años. Hasta cumplir los 6, algunos ya salen con los 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en educación inicial? Bastante estimulación para el desarrollo de su coordinación motora fina, porque los docentes de inicial saben que es la etapa, digamos, la etapa sensible para poder desarrollar su coordinación motora fina. Entonces lo estimulan bastante. El niño tiene que recortar, rasgar, embolillar, delinear, ensartar cuentas, pintar, ¿no? Entonces, como le ponen bastantes tareas diversas en las que tiene que utilizar, afinar la coordinación motora fina. La coordinación motora fina es la habilidad para manejar su manito, habilidad para manejar sus manos y el movimiento de pinza, el movimiento de las articulaciones de su mano, ¿no? Para agarrar el lápiz, para agarrar el plumón, para hacer un círculo grande que se va convirtiendo cada vez en más chiquito, más chiquito, más chiquito, y eso implica una mayor habilidad, un mayor dominio en su coordinación motora fina. Entonces tiene tantas actividades que estimulan la coordinación motora fina que termina dándose cuenta cuál es su hemicuerpo dominante, cuál es su hemicuerpo más hábil. Todos tenemos un hemicuerpo más hábil, todo, la mitad del cuerpo, así en longitudinal. Entonces, ya se da cuenta, pero fundamentalmente se da cuenta por los trabajos que tiene que hacer con la mano. Por eso es que generalmente se asocia la lateralidad con las manos. ¿Con cuál mano escribes? La derecha, ah, ya eres diestro. Yo escribo con la izquierda, ah, tú eres zurdo. O sea, generalmente lo vinculamos a la mano, al dominio de la mano. Pero en realidad, la lateralidad es todo el hemicuerpo. Y yo puedo medir la lateralidad de alguien usando de repente uno de esos conos de cartón del papel higiénico o del papel toalla, ¿no? Entonces se lo doy y le digo, haz de cuenta que ese es tu periscopio, ¿ya? Por ahí me vas a mirar, ¿ah? Mira, me vas a ver, es tu telescopio, ¿ya? Un solo ojo, se lo pone acá, ese será pues su ojo dominante, o de repente se lo pone acá. O puedo medirlo en la pierna también. A ver, te voy a poner una pelotita, pero solo puedes moverlo con un pie. Si usas los dos pies, perdiste. Un solo pie. Ya. ¿Cuál pie elige para arrastrar la pelotita? ¿Derecho o izquierdo? Teóricamente, debería ser el hemicuerpo todo compatible, ¿no? Ojo derecho, mano derecha, pie derecho. En algunas ocasiones, la lateralidad es cruzada. El ojo izquierdo es dominante y la mano y el pie derecho. O al revés, mi ojo derecho es mi dominante y mi pierna y mi mano izquierda, ¿no? Entonces, no pasa nada. En realidad no pasa nada, ¿no? Pero esto sucede en esa etapa, de 3 a 6 años. El niño descubre su lateralidad y afina los movimientos de coordinación motora fina. A nivel cognoscitivo, ¿qué pasa? A nivel cognoscitivo, el niño afirma su etapa preoperacional. ¿Se acuerdan que en la infancia inició el desarrollo o su ingreso en la etapa preoperacional? Entonces había la imitación diferida, empezó también el juego simbólico. Pero en esta etapa de 3 a 6 años ya afirma su desarrollo cognoscitivo
preoperacional. Acuérdense que porque es antes de las operaciones. ¿Qué operaciones? Reversibilidad y conservación de sustancia, de líquido, etc. Bien, entonces, si en esta etapa no hay dominio de operaciones todavía, ¿cómo es su pensamiento? Bueno, su pensamiento es egocéntrico. ¿Y qué significa que su pensamiento es egocéntrico? Significa que tiene un solo centro, una sola perspectiva, la propia, no tiene otra. Significa que no puede ponerse en el lugar de otra persona. No significa que es egoísta. El egoísmo es una característica emocional, afectiva. Estamos hablando de pensamiento, ¿ya? Cuando hablamos de pensamiento egocéntrico, significa que solo tiene una perspectiva, un punto de vista. Mamá está feliz porque yo he terminado toda mi tarea. Papá está triste porque me peleé con la abuelita. Mi hermano está molesto porque mojé la cama en la noche, ¿no? O sea, todo cree que está relacionado con él. Todo. Lo que pasa en el mundo cree que es porque él hizo algo. Eso es pensamiento egocéntrico. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo se llama? Roberto. ¿Y Roberto tiene hermanos? No tiene hermanos. O sea, él no se puede poner en el lugar de Roberto, mirarse y decir, sí, uno soy yo. No puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿Ya? Tú le puedes explicar, puedes dibujarlo, enseñarle, mira, tú eres el hermano de él y él es tu hermano. Ah, ya. Lo va a entender, seguramente se va a acordar, pero espontáneamente no podría hacerlo. ¿Ya? Como su pensamiento es egocéntrico y tiene solo un punto de vista y él es su único referente, entonces también tiene la característica de ser animista. Animismo viene de ánima, ánima, alma, alma, vida. Si él tiene vida, todo tiene vida, ¿ya? Todo tiene vida. Mamá, esa mesa sácala de ahí, esa mesa es muy mala, me ha golpeado mi pierna. La mesa está viva. Él se golpeó con la mesa, pero él dice, la mesa me ha golpeado. Tienes que cambiar de piso, ese piso es muy malo. Siempre hace que me caiga. El piso hace que tú te caigas. Como tú estás vivo, todo está vivo. ¿Ya? También tiene como característica que es sincrético, su pensamiento es sincrético. Sincrético es lo contrario de analítico. Nosotros tenemos pensamiento analítico, analizamos detalles y sacamos conclusiones. Él no analiza. Su pensamiento es sincrético porque se guía por la apariencia, se guía por lo que ve, se guía por lo que escucha. Así es su pensamiento. Entonces, él no va a razonar, él no va a analizar. Si la mamá le dice, ¿no terminas esa sopa? A la hora que venga el comprabotellas, le digo que te lleve. Eso lo puede imaginar. Él no va a decir, no, mi mamá no va a hacer eso, ella está molesta, por eso ha dicho eso. No, él no piensa así, él no analiza, pues no analiza. Él escuchó que cuando venga el botellero, ella lo va a regalar. Entonces él cree eso. Y está sintiendo las botellas, está sintiendo la bocina del hombre. Entonces ya está llorando porque ya se está imaginando que el hombre lo jala, lo arrastra y lo sube a la carreta. Es una etapa sumamente sensible.
Y hay que tener muchísimo cuidado, porque lo que le dices, él lo cree. Lo que no le explicas, él se lo explica. Él no se queda con vacíos de pensamiento. Él se lo explica, pero, ojo, acordarse, ¿cómo es su explicación? Egocéntrica. Papá y mamá pelearon en la noche. Papá se fue hace una semana, producto de esa discusión, que nadie escuchó porque todos estaban dormidos. ¿Qué te ha dicho tu hijo? Nada. Ni siquiera me ha preguntado. Pregúntale pues al chiquito. Pregúntale, ¿tu papá se fue? ¿Por qué? Porque yo mojé la cama. Se va a echar la culpa. Él es el responsable de todo lo que pase. Entonces, por eso es una etapa muy sensible. Y tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y lo que no dicen. Lo que hacen y lo que no hacen. Porque él se lo cree todo. Todo lo que puede imaginar, su pensamiento es mágico. Todo lo que puede imaginar es posible. Es posible. Cree en la magia, cree en los cuentos, cree en el ogro, cree en todo. Salvo que tú le expliques. Salvo que tú estés a su lado, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese asunto. Él no analiza. Es sincrético su pensamiento. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Sé que tienen hermanitos, sobrinitos por ahí, cuidado con eso. En cuanto a su desarrollo psicosocial, el conflicto es iniciativa versus culpa. Significa que él ya puede, se imagina, su pensamiento pues es más mágico, con más iniciativa, juego simbólico. Entonces, tiene iniciativa para hacer cosas. Ve que la mamá barre, limpia, cómo hace. Un día se le ocurre y él también quiere limpiar la casa, pues baja la escoba y empieza a mover y rompe un adorno y se siente culpable, terrible, llora también, o sea, se siente mal, ¿ya? También aparece en este periodo lo que es la identidad de género, pero es una identidad de género bastante superficial, ¿no? Tan superficial como que, sí, ella es mujer porque usa vestidos, y yo soy hombre porque juego con carritos, ¿no? Así, o sea, bien superficial, porque pues chiquito, pues, ¿no? A los 6 años ya se pasa al periodo denominado niñez intermedia. En lo que se refiere a los cambios a nivel físico, el niño va a seguir creciendo, pero ya no tiene, ya no crece con tanta velocidad como lo hacía antes. Va a seguir creciendo, pero un poquito más lento. La estructura de su cuerpo ya se va volviendo más parecida a la del adulto. ¿Se dan cuenta? El cuerpecito de un niño de 6 años, la cabecita ya es casi la sexta parte de toda su longitud. En cambio, un niño de 3 años, la cabecita es la tercera parte de toda su longitud. Entonces va agarrando proporciones cada vez más parecidas a la del adulto. Más fuerza también. En cuanto a su desarrollo cognoscitivo, entra dentro de lo que Piaget llamó la etapa operacional concreta. Acá ya hay un pensamiento lógico, ya hay el dominio de dos operaciones mentales que son importantísimas para Piaget, la reversibilidad y la conservación. ¿Qué es la reversibilidad? Todo puede volver a su punto de origen. Si fui al colegio, puedo regresar a mi casa. No hay problema, no hay problema. Todo es reversible. Si la gaseosa la vació mi mamá en un plato hondo o un plato de sopa, después yo la puedo volver. O sea, todo es reversible. Si mi hermano aplastó mi plastelina, yo puedo volver a hacer mi plastelina, ¿ya? Mi bola de plastelina. Y la conservación, nada, o sea, hay cosas que cambian de el aspecto,
la apariencia, pero se conservan. Si yo, como decía hace un momento, eché la botellita de gaseosa o de jugo en un plato extendido, sigue siendo la misma cantidad de líquido, porque yo he visto que lo vació todo. No es que aquí hay menos, acá hay más, no. El líquido y la sustancia, la materia se conserva. Es lo que aprende el niño. Estas dos operaciones le van a permitir clasificar. ¿Cómo así? Cuando yo clasifico, por ejemplo, yo separo por un criterio. Entonces yo digo, acá están los rojos, acá los azules, acá los blancos. Tu lapicero, mi lapicero es rojo, se va para el grupo de los rojos. Pero, sigue siendo lapicero. Conserva sus características. Y cuando yo lo necesite, voy a llevar mi lapicero, lo saco y lo retorno y vuelve a ser lapicero. Sigue siendo lapicero. Y lo voy a volver a usar. No significa que ahora es un rojo nada más. No. Sigue siendo lapicero, conservación, y puedo volver a usarlo, reversibilidad. ¿Ya? Entonces, estas dos operaciones le van a permitir clasificar y seriar, armar series. Estas operaciones también le van a permitir al niño aceptar reglas, poder realizar juegos reglados. También le van a permitir aprender operaciones matemáticas, las operaciones básicas de matemática. Eso puede hacerlo porque ya puede clasificar, porque ya puede seriar. En cuanto a su desarrollo psicosocial, dice Erickson, aparece el conflicto laboriosidad versus inferioridad. ¿Qué significa eso? Significa que el niño se vuelve laborioso. ¿Qué significa que es laborioso? Que es empeñoso, que se esfuerza en la labor porque no quiere ser inferior a los demás. Ese es su conflicto. No quiere ser inferior, por eso se esfuerza, por eso se empeña. Por eso, en la educación primaria, porque se habrán dado cuenta que aquí estamos hablando de 6 a 11, primer grado 6, segundo 7, tercero 8, cuarto 9, quinto 10, sexto 11. De 6 a 11 es el periodo de la educación primaria. En la educación primaria el profesor utiliza mucho material concreto, porque su pensamiento es lógico concreto. Y usa mucho la competencia, porque el niño es laborioso, no quiere quedarse atrás, no quiere ser inferior. Por eso usa la competencia. A ver, vamos a trabajar tal cosa, trabájenlo en grupos. Un punto adicional para la mesa que no pelee. Ya está. Un punto adicional para la mesa que no ensucie el piso. Ya está. Ellos compiten, se esfuerzan porque quieren ser mejores. ¿Ya? Funciona mucho ahí la competencia. Como decía hace algún momento, ya pueden intervenir en los deportes porque ya aceptan las reglas. Ya sabe que la regla vale así le perjudique si comete una falta. Y por eso se tiene que cuidar. Ya no tiene un pensamiento egocéntrico, ya descentralizó su pensamiento. Un niño más pequeño no te acepta reglas, por más que te diga sí, que sí entiende. Pero cuando está en peligro de que la regla lo perjudique, cambia la regla. No le interesa, no le interesa. Los niños pequeños tienen sus propias reglas, para ellos nomás. Y bien, ahí terminamos con lo que es la niñez intermedia. La próxima semana vamos a ver adolescencia y adultez en sus 3 variantes de la adultez. Revisemos ahora si no hay preguntas
No hay preguntas, revisemos los ejercicios. A ver, si tienen preguntas, accionen su micro o escríbanlo. No hay problema. Si está todo oscuro, pregunten algunas cositas para que tengan destellitos ahí de luz. ¿Está todo claro? Sigamos con las preguntas. A ver, dice. Yasmín, o Jazmín, no sé cómo será, posee un lunar en la mejilla, al igual que su mamá y su abuela. Esta característica le incomoda, por lo que ella ha decidido someterse a una operación. Es cirugía menor, ambulatoria eso, para que se lo quiten. Considerando los factores del desarrollo humano, podemos afirmar que esta característica, o sea, el lunar que tiene ella, que tiene su mamá, que tiene su abuela, está relacionada con el factor congénito, biológico, biográfico, sociocultural, específicamente con lo social, con la herencia, con la maduración, con lo congénito, ¿con qué? ¿Cuál sería la alternativa que ustedes... Ah, ¿Bebé? bien, rapidito, Franco, Sebastián, Satomi, dicen que es la B. Vamos a ver qué es la B. Dice que, considerando los factores del desarrollo humano, podemos afirmar que tal característica está relacionada con el factor biológico. Factor biológico, claro. Específicamente con la herencia. Claro que sí, es hereditario. Pues heredó, si lo tiene la abuela, lo tiene la mamá. Vamos al número 2. María llevó a su hijo a un control en el centro de salud. Allí le dijeron que aún no alcanzó los logros que caracterizan a los niños de su edad y le han recomendado que haga que el niño corra más, salte, suba y baje escaleras y así mejore sus habilidades motoras. Que corra, que salte, que suba escaleras. Se puede inferir a partir de las recomendaciones hechas a María que el menor tendría dificultades en la dimensión del desarrollo humano, dimensión sociocultural, biográfica, cognitiva, psicosocial, física. ¿Qué dicen? A ver, la 2 es la E. Dijeron rápidamente Franco, Sebastián, Francis y Abdiel. A ver, y la B dice, la B, a ver, leí bien, Reina. No, la E, perdón. La E es la dimensión física. Sí, tiene que ver con la dimensión física, específicamente coordinación motora gruesa, ¿no es cierto? La coordinación motora gruesa es lo que se va a desarrollar cuando corra, salta, sube y baja escaleras. Vamos a la tercera. Dice, las dimensiones física, cognitiva, psicosocial en el desarrollo humano permiten caracterizar y comprender mejor a un individuo que atraviesa una etapa específica del ciclo vital. Relacione estas dimensiones con los casos presentados. Tenemos dimensión física, cognitiva, psicosocial. Los casos son los siguientes. Cuando le cubren un juguete con un pañuelo, Joaquín busca debajo, pues ya sabe que allí lo encontrará. Cuando Rosario llora y luego oye a su mamá, se tranquiliza, sonríe, extiende los brazos hacia ella al momento en que se aproxima. C. Lucía pudo caminar y subir escaleras sin apoyarse en la pared u otra ayuda adicional al 1 año y medio. ¡Wow! Bárbara, la chiquita. ¿Cuál sería un ejemplo de la dimensión física? ¿Qué dicen? La 3A dicen rápidamente. Franco, Abdiel, Francis, Sebastián. La A. Dimensión física sería entonces que Lucía pudo caminar y subir escaleras. 1C. La 2 sería la A. Dimensión cognitiva, ya. La permanencia del objeto, ¿no? Le cubro y puede sacar. Sí, está bien. Y 3, psicosocial, sería la B. Claro, también es la única que queda. Bien, la respuesta es correcta. La respuesta está en
la alternativa A. Ahí tienen la clave respuestas. Ya saben que se usa la clave respuestas cuando la práctica ya está totalmente desarrollada, como si fuera un examen, sin consultar el celular, sin consultar el boletín, sin consultar sus apuntes. Para que sea útil, debe ser una práctica tomada de esa forma. ¿Sí? Si así todo, ustedes observan que existen interferencias, detalles que no los deja rendir aún a su 100%, entonces pueden pedir una cita en el departamento psicopedagógico para poder juntos tratar de superar esos impases y empezar a rendir al 100%, que es como se necesita para que seas uno de los mejores y puedas lograr la vacante que deseas. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estarlo. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Que les vaya súper bien y nos vemos. Hasta ¿Podríamos pronto. ver las claves, por favor? Ay, las claves, claro que sí, por supuesto. Y vamos a buscar las claves. Acá están. Ya lo tienes. Y nos vemos. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Aprovechen su domingo. Instauren su domingo de exámenes y empiecen a resolver todos los exámenes que consigan por ahí. Búsquense y desarróllenlos. Nos vemos. Chao. Que les vaya súper, súper bien. Bye.